Venga, vamos a hacer un ejemplo de problema de ecuaciones en los que hay objetos que se mueven a ciertas velocidades y bueno, pues este es un problema típico que puede caer en el examen. Entonces, en todos estos problemas siempre lo que hay que tener claro es cómo relacionar la velocidad con la distancia y con el tiempo. Entonces, las fórmulas que relacionan velocidad, distancia y tiempo son muy sencillas, las que tenéis que saber. Tenéis que saber que la velocidad es igual a la distancia partida por el tiempo. O, si queréis despejar el tiempo es igual a la distancia dividida por la velocidad. O, si queréis despejar la distancia, pues es igual a la velocidad por el tiempo. Estas tres formas son en el fondo una misma ecuación. ¿De acuerdo? Lo único que en cada caso pues he despejado o la velocidad o el tiempo o la distancia. También es importante que tengamos en cuenta que las unidades deben ser consistentes. Es decir, si expreso la velocidad en kilómetros por hora, pues entonces la distancia la expreso en kilómetros y el tiempo en horas. ¿Vale? No puedo estar mezclando la velocidad expresada, por ejemplo, en kilómetros por hora y después la distancia en metros o en millas y el tiempo en segundos. Eso no sirve, ¿vale? Tiene que ser unidades consistentes. Entonces, teniendo estas dos cosas claras, las fórmulas y las unidades, pues el resto es relativamente sencillo. Venga, en este caso, pues es útil hacerse un pequeño dibujo con los datos. Entonces vamos a ver qué información nos han dado y vamos a hacer ese pequeño dibujo. Primero voy a poner al camión. Entonces, el camión ha recorrido una cierta distancia y los datos del camión es que ha ido a 80 km por hora, ha estado caminando durante un tiempo que no me lo dice el enunciado, no lo sé, entonces le voy a llamar X horas y al final habrá recorrido una distancia que no la sé, pero será V1 por T1, es decir, serán 80X. La distancia recorrida será 80X. ¿De acuerdo? Del coche, ¿qué sé del coche? Pues del coche sé que se mueve a 120 km por hora. También sé que el coche sale 2 horas más tarde. Si sale 2 horas más tarde, ha estado moviéndose 2 horas menos que el camión. Cuando el coche alcance al camión, habrá estado moviéndose 2 horas menos que el camión, porque salió 2 horas más tarde. Luego el tiempo del coche es X menos 2. Y la distancia que recorre el coche, pues será la velocidad del coche, que es 120, por el tiempo del coche, que es X menos 2. Será 120 por X menos 2. Aquí está toda la información que me ha dado el enunciado. Ahora, ¿a qué distancia del origen alcanzará el coche al camión? Pues evidentemente la distancia recorrida por el camión y la distancia recorrida por el coche tienen que ser iguales. Entonces mi ecuación va a salir de igualar D1 con D2. ¿De acuerdo? Cuando el coche alcance al camión, la distancia recorrida por ambos será la misma. D1 tiene que ser igual a D2, por lo tanto T1 por V1 tiene que ser igual a T2 por V2. Sustituimos los datos. Nuestra incógnita X en este caso era el tiempo durante el cual está circulando el camión, y esta ecuación se resuelve fácilmente y nos sale que X es igual a 6. Esto significa que cuando el camión lleva circulando 6 horas es cuando el coche le alcanza. Vamos a ver si esto es cierto, entonces comprobamos esta solución. Como X era el tiempo transcurrido desde que sale el camión, expresado en horas, pues la distancia recorrida por el camión será 6 por 80. Estos son 480 kilómetros. La distancia recorrida por el coche serán 2 horas menos por la velocidad del coche, que son 120, y efectivamente me salen 480 kilómetros, lo mismo. Por lo tanto, la distancia, lo que me piden es la distancia del origen a la que el coche alcanza el camión, son 480 kilómetros. ¿De acuerdo?